¿Sí se ve ahí en pantalla la presentación? Sí, ok, bueno. La lección 6 se llama Universalidad del pecado. Sí, y comenzamos. Pastora Rosy, ¿me apoya a leer en la presentación, por favor? Amarteología. Entonces no ha cambiado. Ok. A ver. A ver, déjenme ir cerrando ventanas porque se abren muchas. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Número 1. Todo ser humano comete pecados. La naturaleza humana está inherentemente corrompida por el pecado, lo que lleva a todos los seres humanos a cometer actos pecaminosos. Esta realidad es evidenciada por la Biblia, la historia y la experiencia personal. Muy bien. Y ese justamente es nuestro tema, ¿verdad? Las tres partes que hablan acerca de la universalidad del pecado. Es decir, que el pecado es, ahora sí que para todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos tres evidencias, la Biblia, la historia y la experiencia personal. Vamos a ver primero qué nos dice la Biblia, que es, creo, lo más importante. Listo. Ok, entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Me ayudas a leer, por favor? Ahí no leo, lo busco. No, ahí ya está, Sí, está, ¿verdad? Romanos 3, 21, 22. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, Santiago, vamos a quedarnos con el primero. Romano nos dice entonces que no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto, ¿quiénes? Todos. Ahí está hablando de una forma general, sí, no está hablando algunos o ciertos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, o diría más bien por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Estamos alejados o perdidos de la gloria de Dios. Santiago asegura, ahora sí, Saúl. Santiago asegura porque todos ofendemos muchas veces. Santiago 3:2. ¿Y Juan? Juan, dirigiéndose a creyentes, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí vemos con estos tres primeros versículos que todos estamos alejados de Dios o que todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto estamos alejados y la palabra de Dios también nos dice que la paga del pecado pues es muerte, ¿verdad? En primera de Juan 1, 8 al 10, ¿quién me apoya a leerlo? A ver, Pastor Jaime, ¿me apoya? Ahí está ya en la pantalla. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos las perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Reyes 8:46, ¿verdad? No, perdón, esa es primera de Juan. Entonces aquí ya vemos una pequeña luz de esperanza que nos dice que ya existe alguien para ayudarnos con este defecto, ¿sí? Que más que un defecto, ahorita vamos a ver, pues es algo que ocurrió o aconteció en la humanidad. Primera de Reyes 8:46, ¿qué dice, Pastor Jaime?
Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Muy bien. Seguimos con la lectura. Pastor Oscar, ¿me apoya? Dice el Salmo. Salmo 143, 2 dice, no me sometas a juicio, porque comparado contigo nadie es perfecto. ¿Digo? El siguiente. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Eclesiastés 7 del 20 al 29 a 20 y 29 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien nunca peca. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas transgresiones. Ujú. Y Mateo 6:14 de una vez. Entonces 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ok, en estos primeros versículos, ¿qué leemos? ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿O qué entendieron ustedes en su lectura? Pues que Que todos somos pecadores, todo ser humano es pecador. todo ser humano. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿O algo? ¿Sí? Sí. Ok. Ok, entonces el primer inciso, el inciso A, la Biblia nos determina un panorama o un destino triste, ¿verdad? Que es la perdición del hombre, ocasionada justamente la semana pasada, bueno, antepasada, estuvimos viendo, ocasionada por el enemigo orillado o consumido por envidia, ¿sí? Por desobediencia a Dios. Recordemos que la lección número 5 leíamos, ¿se acuerdan? Que en aquel momento, siendo ángel de luz, teniendo todo lo más hermoso que había, al momento de pedirle adorar a Jesús, bueno, se resistió, ¿verdad? Y justamente eso fue lo que replicó en el ser humano, la forma de desviarlo de su identidad en Cristo, la forma de alejarlo y separarlo. Por lo tanto, el ser humano llega de una forma perfecta a la tierra y está en una forma perfecta hasta que se ve involucrado justamente en el pecado, ¿verdad? Entonces, el primer inciso o el inciso A, vemos un panorama crudo, un panorama difícil para el ser humano. Pero hay esperanza, vamos a continuar. Dice, inciso B, también declara la común condenación a menos que uno crea de veras en Jesucristo, pues el mundo entero yace en el maligno. Y esto vamos a leer Juan 3:15 al 21. ¿Quién me apoya a leerlo? Ahí está en su pantalla. Adelante. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí ya cambia el panorama, ¿verdad? Vemos que la condición del ser humano es estar condenado desde que nace, desde un principio. Pero por el amor de Dios, ¿sí? Dice aquí el título de esta cita, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, por la misericordia de Dios, envía a su Hijo, no para condenarlo, porque condenados ya estábamos, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas no pueden entender, ¿sí? Creen que al creer en Dios existe una condenación y mejor no creen. Mejor deciden apartarse o alejarse de Dios para justamente tener esta salvación, entre comillas, porque más adelante vamos a ver
que crean o no crean, pues ya están condenados. Más el amor de Dios es que envió a su Hijo justamente para salvarlo, no para condenarlo ni para perdición. El verso que sigue, Pastora Rosy, ¿me apoya, por favor? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ese mismo versículo de Juan nos dice, ¿verdad? Que el hombre no quiere venir a Dios para que no salga a flote sus pecados. ¿Qué le es más fácil no creer? Creyendo que al no creer no hay condenación. Al no existir ley, al no existir un Dios, creen que pueden hacer lo que quieran pensando que van a ser justificados cuando no es así. Es todo lo contrario, ¿verdad? El que cree en Dios puede tener acceso a una vida eterna. El que expone sus fallas puede ser sanado. Y eso, evidentemente, el enemigo no quiere que las personas lo sepan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una raspadura en nuestro cuerpo, una enfermedad? Si tú permaneces en tu casa con esa enfermedad, vas a estar padeciendo, ¿verdad? Te va a estar doliendo, te vas a estar lastimando. Pero si acudes al doctor, el doctor te va a dar un remedio para sanar esa enfermedad, ese raspón, esa cortadura. Y esto va a ayudar a que tú seas una persona transformada de dolor y sufrimiento a vivir en paz y tranquilidad. Eso es lo que el enemigo, o es la forma en la que el enemigo engaña a las personas, ¿sí? Las personas aman más las tinieblas que la luz. Es decir, aman su pecado de tal forma que lo cubren, ¿sí? En lugar de ir con el médico a mostrar la raspadura, la tapan, la cubren. No, yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien. Pero cuando llego a mi casa y toco mi cortadura, mi raspadura, pues me duele, ¿sí? Pero lo que debemos hacer entender a las personas es justamente esto, que el que tú muestres esa enfermedad a Dios es para que Él te sane de esa enfermedad. La palabra de Dios cuando nos confronta un pecado no es para condenarnos, sino para decirnos, eso que estás haciendo no es correcto. Y a lo mejor tú no puedes con tu propia carne dejarlo, pero con la ayuda de Dios sí, a través del Espíritu Santo, por supuesto. Para eso es el bautismo en agua, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Seguimos. Saúl, ¿me apoyas? Sí, pues estamos en el C, ¿verdad? O allá arriba. No, arriba. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por ello, expresa que todos necesitamos de redención, conversión, regeneración y arrepentimiento juntamente con la fe. Ok. Entonces, bueno, la cita que acaba de leer, primera de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios, pero ahí la coma sería un pero. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo entero está bajo el maligno si Dios creó la humanidad? Me gustaría escuchar su respuesta. Es por causa del pecado. Porque lo leímos atrás, que el ser humano amó más las tinieblas que la luz, ¿sí? Y lo vemos con Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos lo tenían todo, ¿sí? En perfecto orden, en perfecto total, ¿sí? Anhelaron más, que fue justamente lo que pasó con este ángel caído, ¿no? Con el enemigo, que teniendo la mejor vestimenta, teniendo los mejores accesorios, por así decirlo, ¿sí? Anhelaba tener el puesto o tener la condición de Jesús,
Por eso fue que lo hizo caer, ¿sí? Ahora sí, el inciso C nos habla que entonces el ser humano necesita una redención, conversión, regeneración y arrepentimiento, juntamente con la fe. Estos son los pasos que el ser humano necesita para nuevamente reivindicarse al camino que Dios tiene preparado para su vida. Vuelvo a repetir los pasos y ya lo hemos visto en varias clases, ¿verdad? Redención, conversión, sí, van de la mano. Cuando una persona no entiende que tiene un problema y que tiene que convertirse, que tiene que actualizarse, que tiene que regenerarse nuevamente, ¿sí? Cuando todos los sistemas operativos de los aparatos electrónicos tienen un software, ¿sí? Con el tiempo el software se va dañando. Pueden haber virus, pueden haber por ahí cosas que no son del celular o de la computadora, ¿sí? Y existen parches de actualización o software que ayuda a actualizar para que vuelva a funcionar de la forma correcta y mejor, ¿verdad? Que sea más rápido, que sea más funcional. Esto mismo pasa con el ser humano. Necesita una actualización, no de software, porque no somos computadoras, pero de una regeneración del corazón, del pensamiento, ¿sí? Algo que me haga entender que lo que es mi estilo de vida o la forma en la que yo dirijo mi vida me va a llevar a una muerte alejada de Dios. Pero si yo hago esta actualización o esta conversión, puedo entender los propósitos de Dios para mi vida, voy a ser feliz y voy a durar más en la tierra, ¿sí? Porque una persona que está alejado del propósito de Dios con las mentiras y engaños del enemigo, no va a vivir muchos años, ni va a vivir feliz, ¿sí? Vivirá de acuerdo a la mentira que el enemigo le plantó, pero es necesario que esta persona tenga una conversión a la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice que es, o para lo que fue creado, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos: redención, conversión, regeneración, arrepentimiento, juntamente con la fe, ¿sí? Por eso, esto que dice juntamente con la fe, por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros leemos la Biblia, por eso nosotros buscamos de Dios, no porque seamos perfectos, sino porque buscamos a través de la fe todos estos pasos, ¿verdad? Y mucha gente cree, o mucha gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque no soy perfecto, porque soy pecador. Pues precisamente por eso tienes que acudir a la iglesia, porque ahí vas a obtener las herramientas para lograr ese objetivo de Dios. Alejado de la fe, no vas a conseguir nada. Al contrario, ¿verdad? Vas a tener más engaño, más mentira, vas a estar más alejado de las cosas de Dios. ¿Sí? Vamos a leer unas citas que nos hablan de esto. Pastor Oscar, ¿me apoya? Marcos 16:16. Sí. Ahí está, ahí está El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. uh-huh. Juan 3:5. le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, se lo digo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí en esas citas vemos que la condición del ser humano es estar perdido, pero el amor de Dios lo hace volver a los brazos de Dios, ¿verdad? Esa comunión con Dios. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento. ¿Cómo? Mediante el bautismo en agua, que simboliza una limpieza, una muerte y resurrección. Recuerden que el bautismo, eso lo ven allá en bachillerato, pero se los comparto. O a lo mejor ya lo saben, el bautismo en agua, cuando una persona es sumergida en el agua, está simulando su muerte. Y al momento de levantarlo, simboliza el nacimiento.
Por eso es muerte y resurrección a través de Jesucristo, ¿verdad? Y esto se hace mediante el bautismo en agua, ¿sí? Seguimos. Pastor Jaime, ¿me apoya? Juan 6. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí es Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí vemos la esperanza a través de Jesús, ¿verdad? Que Él viene a salvar, a restaurar, a liberar toda cautividad, todo pecado, toda inmundicia del ser humano. Seguimos. ¿Me apoya, pastor? Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Inciso B, ataca la autosuficiencia. Perdón, hasta ahí. Todavía el otro, Hechos 20:21, pues nos habla de esta redención a través de Cristo, ¿verdad? Y el inciso de qué nos dice la Biblia sobre el pecado, nos habla que ataca la autosuficiencia. Ahora sí, Mateo 9:12-13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Juan 9:41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces vemos que en la justificación del ser humano es necesario, pues, quien lo ayude con este problema, ¿verdad? No como la gente cree, que Dios le va a cuestionar, que Dios le va a condenar, que Dios le va, no, sino que Jesús está justamente para ayudarle a esa conexión con Dios Padre, ¿sí? El inciso E nos habla de no admitir perfección absoluta en esta vida, pues la perfección de la que se habla en Mateo 5:48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es una condición inicial necesaria para ser verdaderamente creyentes. Comparado con Mateo 19:21, que dice: Jesús les dijo: si quieren ser perfectos, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, este inciso nos habla de que para poder tener esa santidad que habla Mateo 5:48, se requiere un inicio, ¿verdad? Para que tú o para que las personas puedan estar alejadas del pecado, primeramente deben de conocer cuál es ese pecado, porque si no saben que es malo para sus vidas, ¿por qué lo van a dejar? Es como un adicto o una persona que tiene una adicción. Si no reconoce que ese vicio lo está llevando a una vida de muerte, le está quitando su familia, su dinero, su dignidad, su todo, si no reconoce eso, ¿por qué lo va a quitar? ¿Verdad? Si lo ve como algo glorioso, ¿sí? Bueno, entonces no hay necesidad de quitarlo. Pero si ya le está afectando en su entorno, quiere decir que no es correcto. Lo mismo pasa con el pecado. Cuando el ser humano se da cuenta de que está actuando de una forma incorrecta, pues tiene que reiniciar su proceso, su vida, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos, Filipenses 3:12-15. Pastora Rosy, ¿me apoya? Ahí está en el... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Esta cita, ¿qué nos dice o qué nos habla? Nos habla de continuar hacia adelante, ¿verdad? De no retroceder, de no mirar atrás, de no regresar a lo que hacía. Y justamente esto es lo que el ser humano, por medio de Cristo Jesús, empieza a hacer, a avanzar, sin mirar atrás, sin retroceder, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que todo el tiempo iban avanzando con Dios, pero recordando lo de atrás, comiendo comida, pero acordándose de las cebollas, ¿sí? Aún teniendo un precio elevado, porque eran esclavos, eran golpeados, eran maltratados, pero ellos decían, me acuerdo cuando comíamos allá cebollas, ¿verdad? Qué rico. Nos golpeaban, sí, pero teníamos cebollas. O sí, pero teníamos carnita. O sí, pero teníamos, sí. Y mucha gente va con ese proceso con Dios. Y aquí lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que ver lo que Dios tiene para ti adelante, sin mirar lo que has perdido, lo que has dejado o lo que has pasado, por lo que has pasado, ¿sí? El siguiente inciso, el F. Saúl, ¿me apoyas? Sí. Dice, la madurez aludida. En 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen. Es la opuesta a la pueridad. Pueridad. ¿Sí es correcto? Sí, y les puse entre comillas lo que significa esa palabra, que significa... Actitud de inocencia. Uh-huh. El apóstol no dice Neumaticois, que significa espirituales. Sino teleiois. Teleiois, que significa perfectos. Entonces, la sabiduría que puede alcanzar una persona al estar en Dios no es sabiduría de reyes, ni es sabiduría de ciencia, ni es sabiduría humana. Es sabiduría y perfección a través de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, una persona que siempre está en comunión con la palabra de Dios y que dirige su vida como la palabra de Dios, es una persona sabia, no en inteligencia, sino en perfección. ¿Y en perfección de quién? De Dios, ¿sí? Es decir, está cerca de su creador, del que lo diseñó y del que tiene preparado para él un propósito, un destino, un uso, ¿sí? Como cuando yo les ponía el ejemplo del celular que quiere ser martillo, ¿verdad? En manos de una persona que cree lo mismo, ese es un martillo, voy a poner unos cuadros, lo va a destruir. Pero cuando este celular llega a manos de una persona que sabe que es un celular y le va a dar un uso como un celular, va a funcionar correctamente y va a tener una vida correcta. Eso haciendo simbolismo a lo que es una persona en manos del enemigo, engañándolo, y en manos de Dios, diciéndole, has sido creado para esto. Yo te formé para esto. Tu propósito y tu función es esta. ¿Sí? Entonces, en el primer inciso son muchos versículos, por eso se los puse, porque si los hubiéramos buscado, nos llevamos toda la clase. Pero en este primer inciso, lo que la Biblia nos dice, podemos ver eso, ¿no? Punto número 1, que el hombre por naturaleza ya está perdido. Todos, absolutamente todos. Están perdidos, pero Dios amó al mundo que envió a su Hijo, no a condenar, sino a salvar. No a amedrentar, a ponerle prohibiciones, sino a darle solución. Y el tercer punto es acercarnos a Cristo para volver a tomar esa identidad en Dios.
¿Cómo lo vamos a reconocer? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice esto, ¿sí? La Biblia me indica que Dios me creó para esto. Y en base a eso yo voy a poder avanzar. Ahora, ¿qué nos dice la historia acerca del pecado? Nos dice 3 incisos. Inciso A, Pastor Jaime, ¿me apoya? Ahí está en la pantalla. Inciso A, práctica universal del sacerdocio y del sacrificio. Desde los tiempos antiguos, diversas culturas han realizado rituales de sacrificio y han tenido figuras sacerdotales. Esto indica una conciencia universal de iniquidad y culpabilidad, buscando apaciguar a una deidad. Entonces, fíjense, desde los tiempos remotos ha existido un sacerdote, y no necesariamente en la Biblia. Vamos a poner como ejemplo los aztecas. Los aztecas tenían sacerdotes. Los aztecas hacían tributos a los dioses, ¿verdad? Cuando duraba mucho tiempo sin llover, ¿qué hacían? Un sacrificio, ¿verdad? Por perdón de sus pecados. A lo mejor ellos decían, nos hemos portado tan mal que nuestro Dios de la lluvia no nos quiere mandar la bendición. Hagamos un holocausto, hagamos un sacrificio, hagamos una danza, hagamos un tributo para que nuestro Dios envíe, ¿sí? Entonces, vemos que el ser humano, por naturaleza, a través de la historia, nos dice que sabe que ha actuado de una forma incorrecta. Por eso requiere un sacerdote que lo reivindique o que lo vuelva a girar hacia lo que es perfecto, ¿sí? El inciso B, Pastor Oscar, ¿me apoya? Está aquí en pantalla, ahí no lo va a encontrar. Confesión de culpabilidad por parte de hombres sinceros. A lo largo de la historia, pensadores y figuras destacadas han reconocido la imperfección y maldad inherente. Proverbios, citas de Séneca, Cicerón, Shakespeare y Goethe ilustran esta idea, afirmando que todos somos pecadores y capaces de cometer faltas. En resumen, la historia, a través de prácticas religiosas y testimonios personales, respalda la idea de que la culpabilidad y la imperfección son características universales del ser humano. Entonces, como conclusión, estos autores nos hablan, y ahí vienen en su libro los ejemplos, ¿verdad? De las obras, de los textos, de los libros que hicieron, de acuerdo a esto, que el ser humano por naturaleza es pecador. Ahí en su manual vienen los ejemplos, ¿verdad? Entonces, el ser humano sabe, aunque no conozca de Dios, que es pecador, sabe que está alejado. Eso es lo que nos dice la historia, ¿sí? A nivel universal. Errores, faltas, áreas de oportunidad, equivocaciones, malas decisiones, el angelito blanco y el angelito y el diablito, ¿verdad? Que lo habla la psicología, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, la historia nos muestra, a base de todos estos autores, que el ser humano es imperfecto. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia personal? ¿Quién me apoya a leerlos? ¿Aún me apoyas? Sí. La experiencia del creyente refuerza la idea de la naturaleza pecaminosa humana. Solo a través de la gracia divina podemos realizar acciones buenas, ya que, como afirmó Agustín de Hipona, nadie tiene el suyo sino mentira y pecado. Aunque existe una gracia común para todos, el pecado es una constante amenaza y cualquiera puede caer en él si se aleja de Dios. La parábola del hijo pródigo ilustra cómo incluso aquellos que parecen virtuosos parecen virtuosos pueden albergar pecados ocultos como la envidia y el orgullo, la pretensión de bondad, como en el caso del fariseo, es señal de soberbia espiritual y puede llevar a caídas morales. Seguimos. Ejemplos. Rousseau. Rousseau y Nelson demuestran que incluso personas reconocidas por sus logros pueden caer en el autoengaño y negar su propia pecaminosidad. En conclusión, la experiencia del creyente confirma la necesidad de la gracia, nacer nuestra propia fragilidad moral.
Muy bien, entonces aquí la experiencia humana nos habla que el ser humano está pues en forma de pecado e incluso pecados, como lo menciona aquí el hijo pródigo, teniéndolo todo, él pues tenía un pecado, ¿verdad? Él quería más, él quería vivir su vida, él quería experimentar, ¿sí? A veces creemos, y lo he mencionado en varias clases, que pecados, hay pecados chiquitos y grandes, ¿no? Un pecado es pues, un pecado, y hay ídolos del corazón que son la envidia, el orgullo, ¿verdad? La soberbia, ¿sí? Que, bueno, pareciera que no causan daño, pero son muy peligrosos también, ¿sí? Seguimos. Entonces, esas son las tres áreas que nos habla de su libro del pecado. Lo que dice la Biblia, lo que dice la historia y lo que dice la experiencia personal. Hasta aquí, ¿quieren aportar algo? ¿Quieren comentar algo o seguimos? Pues de la soberbia, el sentirte más que los demás es muy a de los que a veces no te das cuenta. ¿Sabes? Así Mi es. esposa, llevamos a mí, que tenemos un niño especial, la llevamos a la escuela, a un cama, Ujú. y vi a una señora con su niña, le dije, mira qué bonito es lo sencillo, la sencillez. Digo, nosotros vamos a un carro y pensando en que ya quiero cambiar de carro, quiero cambiar de cosas. Y veo a él y veía a esa señora tan feliz con su hijo agarrada de la mano. La señora no está. Hay pasa mucho que a veces las personas, los mismos padres de familia, no están como bien de sus habilidades mentales. Y ese caso de esa señora, ¿verdad? Pues no está muy bien, ¿verdad? Pero yo veo qué bonito es la sencillez que nosotros, cuando hablo en mi caso, que lo hemos perdido. Lo hemos perdido y tendríamos nuestras mentes en vanidad. Vanidades de cambiar de carro, tener mejor casa. Por ejemplo, le digo a mi esposa, le digo, ¿cómo queremos abarcar todo? Como por ejemplo, tengo que hacer esto. Llenamos nuestra mente, nuestra vida de cosas a lo mejor de tantas cosas que a veces tenemos que despojarnos de todo y priorizar cosas tan simples. Por ejemplo, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto, y no más enfocarte en dos o tres cosas. A veces queremos abarcar todo, en mi caso quiero abarcar muchas cosas. Ujú. Cuando veo qué bonita es la sencillez de una persona, la inocencia. Así es. Claro, me vino aquí, pero inconsciencia no equivale a la inocencia. Es tan bonito ser tan la sencillez. Así es. Andar en camino, caminar para el camión, pero con un corazón feliz, con un corazón contento. ¿Verdad? Saber apreciar lo que tienes en ese momento, vivir el presente. Yo lo que les digo aquí en la iglesia, la ansiedad, la depresión, todo eso existe porque la gente piensa o en el pasado o en el futuro, ¿verdad? Están pensando, como dices tú, quiero un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor casa, ¿sí? O piensan, no, no, es que yo antes tenía un carrazo y ahora pues ya no lo tengo, ya lo perdí. Y están enfermos sin vivir en el presente. Bueno, eso ya fue, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que hoy estoy vivo y tengo esto. Y voy a saber vivir con lo que tengo y eso va a causar felicidad a tu vida, ¿verdad? Yo no comentario sería que es el pecado, pues es, como vimos, es un tema que es aceptado. Ya vimos la Biblia, la historia y la experiencia de cada Personal. persona. Es un tema que sí se acepta. Así es. Muy bien, vamos a seguir. Punto número 2, dice, la inconsciencia no equivale a inocencia, ¿sí? Pastora Rosa, ¿me apoyas? La conciencia del pecado no siempre está presente en pecadores y criminales, incluso en los más graves. Esto puede explicarse por varias razones. La falta de resistencia al pecado. Para comprender la maldad del pecado es necesario oponerse a él, algo que los criminales no suelen hacer. La intervención divina. Dios a veces refrena al pecador para evitar que cometa pecados aún peores.
pero el individuo puede atribuir esta restricción a su propia bondad. Ok, entonces aquí vemos que, ¿cómo era el título? Se me olvidó. Inconsciencia no equivale a inocencia, ¿sí? Y vemos aquí el primer inciso, que es la falta de resistencia al pecado. Hay personas, como les vuelvo a mencionar, que no creen que estén haciendo una falla al estar haciendo las cosas mal. Creen que es correcto, creen que todo el mundo lo hace, creen que es lo que está de moda y por lo tanto continúan haciéndolo. Por lo tanto, esas personas no van a cambiar ni van a poder dejar ese estilo de vida porque no le ven un error, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, dejamos de consumir cosas cuando ya nos provocan un mal, ¿sí? Por ejemplo, algunos de nosotros que somos intolerantes a la lactosa, por ejemplo, pues dejamos de tomar leche porque sabemos que nos ocasiona un daño, ¿verdad? O en la noche ya no cenamos cosas con picante porque nos da reflujo, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué tomamos esa decisión? Porque hubo un mal o nos causó un daño, ¿sí? Lamentablemente en el mundo hay personas que abrazan ese mal y dicen, bueno, ¿cuántas personas no han visto allá afuera que tienen una terrible, ¿cómo se le llama? Cruda, después de haber tomado mucho o haber tenido una fiesta y todavía dicen, bueno, pues es la consecuencia, ¿no? De mis actos, pues, aguantarme o andan buscando por ahí comidas, ¿no? Que el menudo, que, ¿sí? Disculpan, no, si en la cruda se tendrían bien, creo que tendrían la cruda Ey. de bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa? O sea, cometen el pecado, sufren la consecuencia, pasan 2, 3, 4, 5 días o meses y lo repiten. Ahí no fue un aprendizaje de la persona. Sabe que eso le ocasiona un daño, mas sin embargo dicen, bueno, la consecuencia de, ¿sí? Entonces, para que exista un cambio en la persona, número uno, tiene que entender, pues, que lo que está haciendo no le está produciendo felicidad, ¿verdad? Y aquí algo para analizar es que ningún pecado produce felicidad ni paz, ninguno. Pueden hacerlo al momento, disfrutarlo, pero va a traer una consecuencia. Todo fruto de pecado trae una reacción a su vida. Produce un placer, pero produce un pago, ¿sí? O sea, en el momento lo disfruto, pero no me hace feliz. y hay un pago de hacer Por ejemplo, una esto, consecuencia. por ejemplo, como ahorita la cultura de los narcocorridos, les presentan a la gente las actividades ilícitas como si fuera algo muy, como si fuera cuestión de ser héroe y de presumir que cargo una metralleta, no sé qué, etcétera, etcétera. No hay una resistencia porque no hay una conciencia de que aquello está mal. Y por eso es como dice, muchas veces los criminales no están conscientes de que están mal. No. Lo ven como algo muy natural, muy normal, todo el mundo lo hace. Es la manera de conseguir dinero, de una manera de que lo vaya bien. Por eso ya me compro mi camionetota de poco. Y ese tipo de cosas impiden que haya una conciencia real. Así es. Pues hace falta concientizar, ¿no? Concientizar a la gente Así es. de lo que es pecado y de las consecuencias, ¿no? Mientras la persona no esté consciente, no va a dejar de hacer. Así es. Mientras no sepan que les hace un daño, no lo van a poder dejar, ¿no? Y el siguiente punto dice la intervención divina. Dice que Dios a veces refrena al pecador. Aquí se me viene a la mente el recuerdo de la palabra de Dios que nos habla acerca de, ya se me olvidó, yo me recordaba de José el soñador, ¿no? Cuando es tentado por la esposa de Potifar, que él huye, ¿verdad? Que él se va, instantáneamente no lo piensa y vámonos, ¿sí? Pudiéramos pensar, bueno, es que él era un hombre a lo mejor muy, muy íntegro y muy conectado con Dios, pero no sabemos si Dios le puso en su corazón eso, ¿verdad? Huye, no te quedes ahí, corre de ese lugar, ¿no? Y muchas veces Dios refrena a las personas para que no cometan peores pecados, ¿sí?
Porque hay personas que en su mente tienen o quieren hacer muchas cosas malas, ¿no? ¿Cuánta gente no vemos afuera que tienen en su mente pensamientos muy, muy lastimosos o muy dañinos, pero Dios no les permite ejecutarlos, justamente por amor a la persona, ¿sí? Dios siempre ha puesto en cada ser humano un grado o una cucharadita de raciocinio, es decir, cosas que limitan que el ser humano se degrade más. Porque si vemos que la humanidad está degradada, imagínense sin esa cucharadita que Dios ha puesto en cada persona. Ya la gente hubiera acabado peor, ¿verdad? Si hicieran lo que ellos quisieran, ya estuviéramos como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Con toda la gente haciendo todo lo malo que existe, eso hacían. Bueno, la siguiente pantalla, Pastor, ¿me apoya, Pastor Oscar? La falta de manifestación plena del juicio divino. Aunque el Espíritu Santo convence al mundo del pecado, el juicio de Dios aún no se ha revelado completamente. Que muchos no perciben la gravedad de su. El efecto cegador del pecado. El pecado endurece la conciencia moral, haciendo que la voz de Dios sea cada vez menos. La perspectiva de los salvados. Solo aquellos que han sido salvados pueden comprender la profundidad de la miseria de la que fueron rescatados. Es importante recordar nuestros pecados con gratitud a Dios y arrepentimiento, pero sin caer en un exceso que nos lleve a ver pecado en todo y nos haga sentir que es inevitable. Ese párrafo me gustó mucho, ¿verdad? También entender eso. Recordar lo que Dios hizo en nuestra vida, pero también no por eso satanizar o creer que todo es pecado, ¿verdad? Porque luego hay personas que ya todo es del diablo, ¿no? Todas las marcas, la televisión, toda la televisión. Es más, la televisión hizo el diablo, ¿no? Él la fabricó y no es así. Sabemos que las cosas, si les damos un buen uso, también pueden llevar a una edificación, ¿verdad? Seguimos. ¿Quién puede leer? A ver, pasa. La Biblia enseña que la naturaleza humana es pecaminosa desde el nacimiento, lo que nos lleva a cometer actos pecaminosos. Esto se evidencia en la atribución de los pecados a la corrupción interior. La Escritura relaciona los actos y disposiciones pecaminosas con la naturaleza caída del ser humano. Job 14:4, Salmo 51, 5 y 6, Jeremías 17:9, Mateo 7:11. La declaración de que todos somos inmundos e hijos de ira por naturaleza. La Biblia afirma que nacemos en un estado de separación de Dios y sujetos a su ira. 1 Corintios 7:14, Efesios 2:3. La universalidad de la muerte como consecuencia del pecado. La muerte incluso de niños que no han pecado personalmente es evidencia de que la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán, Romanos 5:12-14. En conclusión, la Biblia enseña que el pecado no es solo una cuestión de acciones individuales, sino que es una condición inherente a la naturaleza humana desde el nacimiento. Y bueno, esa sería la conclusión del tema, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña que el ser humano es pecador, que el ser humano está o estaba perdido antes de Jesús. Al llegar Jesús existe una esperanza, una renovación, y Jesús viene a ayudar al individuo, al ser humano, no a condenar, no a lastimar, no a mandarlo al infierno como el enemigo ha hecho creer a las personas, sino al contrario, a darle la mano para sacarlo de su condición. Y sí, por supuesto, al momento de llegar a Cristo y de leer la palabra de Dios, mis pecados van a salir, porque ¿qué pasa cuando encendemos, está todo oscuro y enciendes la luz? Ya te puedes dar cuenta de que la mesa está sucia, de que le hace falta una limpiadita aquí, de que le hace falta una arregladita allá. Y eso justamente es lo que hace cuando llegamos a Cristo, ¿no? Empezamos a notar lo que yo debo de cambiar para volver al original, para volver a ese
principio de donde Dios me creó o con la función para lo cual Dios me ha creado. Y bueno, esa es la conclusión de su lección. Esto obviamente es un resumen de su lectura, ¿sí? Obviamente todo viene de su manual. La presentación, pues ustedes ya está en el grupo, ya la tienen. Y bueno, los que están en línea, me gustaría escuchar algún comentario, qué opinan, qué piensan. Hola, ¿qué tal, Pastor Ray y queridos compañeros? ¿Qué tal, Leo? Sí, sin lugar a duda, para mí fue una lección pues muy interesante, ya que como menciona, el pecado tiene una naturaleza universal, ¿no? No hay nadie que esté exento del pecado o que sea libre de esa situación de pecado, porque como bien menciona nuestro manual, si hubiese alguien que afirma que no tiene pecado, estaría diciendo que Dios miente pues en su palabra, lo cual pues no puede ser posible. Ahora, me lleva también mucho a comprender la parte de la debilidad que tiene el ser humano, en tanto que una naturaleza corrompida, vamos a estar en una constante de fallas pues en nuestra vida en menor o mayor medida, por lo cual pues eso nos tiene que obligar a regresar a nuestro Padre, a regresar a Dios y regresar a Jesucristo en busca de esa gracia por su perdón. Así es, gracias, Leo. Bueno, así es, definitivamente esa es la condición del ser humano, pero también la salvación a través de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo o finalizamos la clase? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a finalizar la clase de hoy. Ya recibí por ahí los cuestionarios de algunos de los que están en línea. Los que están ahorita se los voy a calificar. Si gustan, quédense en esta transmisión para continuar con su siguiente clase. Solamente regálenme 10 minutitos para iniciar la siguiente clase, mientras tomen agua o levántense para continuar. Y bueno, los que aún no me envían su cuestionario de hoy, por favor,